De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, estamos con Ángel García Bank, economista, @econométrica, @García Bank son sus Twitter para que le escriban y siempre son muy activos. Ángel, estábamos hablando en la primera parte sobre una declaración que diste, que dices que hay que guardar bolívares, hay que acumularlos para cuando reviente el control de cambio. Esto es una idea nueva, lo repito, porque se nos dice que hay que gastar en bienes y servicios porque ellos van a ser más caros más adelante por la inflación y que es mejor comprarlos ahorita que es más barato que más adelante, hay que endeudarse y que es mejor cambiar los bolívares. Pero esto es una idea, vamos a decirle, revolucionaria, hay que acumular bolívares para cuando reviente el control del cambio. ¿Qué significa reventar el control de cambio y por qué hay que hacer esto? Bueno, la declaración es muy polémica, evidentemente por las razones que tú has esbozado. Lo que se nos dice siempre es endeudémonos todo lo que podamos en bolívares y compremos activos. ¿Por qué? Porque se depreciará el bolívar y va a ser fácil repagar la deuda cuando eso ocurra. Pero ¿qué pasa si ocurre lo contrario? Es decir, si yo, por ejemplo, cuando visito una empresa, esta empresa trabaja en el espectro de abajo de la tasa de cambio, ¿yo qué les voy a decir? Bueno, que sigan con lo que es la recomendación tradicional. Ahora, para alguien que trabaja en el espectro de arriba de la tasa de cambio, la recomendación es totalmente distinta. Porque ese dólar está más de 130 veces por encima del oficial. Entonces, claramente, no es sostenible. Y ya voy a explicar por qué no lo es. Y cuando se produzca una unificación, ese dólar, el de abajo, el más importante, el de 6.30, va a subir probablemente 20 veces a 130 bolívares por dólar. Pero el de arriba, que se determina su precio no acá en Venezuela, sino en Cúcuta, inclusive el día del natalicio del Libertador, que el mercado cambiario en Venezuela estaba cerrado, día en que subió 33 bolívares, ese tipo de cambio va a desplomarse. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay gente que se está endeudando para comprar dólares para guardarlos, dólares negros para guardarlos. Eso es un grave error. Todo lo contrario, hay que estar preparado para una unificación cambiaria, porque en ese momento se va a poder comprar el dólar mucho más barato de lo que está hoy. Okay. Tanto para importaciones como para ahorro, etcétera, en el marco de una unificación cambiaria, es decir, de un fin del control de cambio. Ya hay muchos voceros del gobierno hablando y de diputados digamos, oficialistas que están hablando de ese proceso de unificación. Esto no es una locura, yo sé que suena como una locura después de 13 años con controles de cambio, pero los controles todos revientan. Nosotros lo que sostenemos es que va a reventar ahorita, y si va a reventar, va a colapsar el precio del dólar en el mercado negro. ¿Tiene fecha? Eso me encantaría tenerla, si la tuviera me haría multimillonario, no tengo la menor duda. Me encantaría pero saberlo. Podría ser un 7D, por ejemplo. Podría ser, yo lo vería a este punto, yo creo que el gobierno pasó una opción, dejó pasar una opción de haber hecho una unificación y haber llegado con unos números de popularidad totalmente distintos a las elecciones. Yo creo que eso fue un error estratégico, pero pasadas las elecciones uno atribuiría una mucho mayor probabilidad a que empiece a discutirse lo interno y se produzca probablemente este mismo año la decisión de unificación o a más tardar a febrero o marzo del año que viene. Yo creo que va a ser este año, pero en todo caso eso va a cambiar totalmente la dinámica de los portafolios y las conclusiones y recomendaciones de lo que se tiene que hacer. ¿Cómo afectaría eso? Porque todos los cálculos de inflación, como dices, algunos precios bajarían, otros subirían. Para calcular una cesta alimentaria sería complicadísimo, pero se reflejaría en esos niveles de inflación porque nos podría enseñar una inflación mucho más grande que la que tenemos, cuando en realidad podría bajar porque algunos artículos que están en ese dólar libre de Cúcuta que nos tiene, bueno, a todos muy mal económicamente, en nuestras finanzas personales. ¿Podría verse un reflejo entonces de esa inflación? ¿Podría bajar? Sí, hay que, digamos, en promedio, alimentos y medicinas va a subir. Eso es un dato. Servicios, luz, teléfono, celulares, gas, internet, todo eso va a subir, obviamente. No sé qué decirte, Pedro, sobre la gasolina. Creo que la gasolina va a pasar por una discusión un poco más larga, o si se produce un aumento va a ser en dos partes, una que es más popular, otra más poco significativo al principio, pero lo cierto es que van a tener que subir todo este tipo de cosas como alimentos, medicinas y servicios de esta índole. Ahora, muchas cosas van a bajar, una propiedad va a bajar, un apartamento de $100,000 que hoy vale todo el dinero del mundo y nadie puede comprar, se va a poder comprar después. ¿Ok? Porque va a bajar probablemente digamos, va a bajar por lo menos
a una tercera parte de lo que vale hoy. ¿Me explico? O por lo menos una quinta parte, una sexta parte podría llegar dependiendo de cómo cierre el mercado paralelo antes de la unificación cambiaria. Es decir, los carros van a Pero bajar. van a desaparecer el 6, el 12, el 200, Cadivi, Simcoex, lo que sea, todo eso Todo tendría que... a una sola sí, y el dólar libre o claro, ya esa tasa que es el podría ser verdadero libre. significado el verdadero significado de la palabra unificación. Unificación viene de uno. Si hay control de cambio hay dos. Por lo menos hay dos tasas de cambio. Entonces, unificación, cuando nosotros en econométrica hablamos de unificación, utilizamos el término en castellano, de uno, no de dos. Es decir, no es que va a haber una sola tasa oficial y un mercado negro, no, una sola tasa para todo el mundo. Como ocurre, Pedro, en el 99.99% o 99.5% de los países del planeta. Aquí no estamos diciendo hasta algo... China, que acaba de poner Hasta a sus China, padres en todas partes del mundo no hay controles de cambio. O sea, son muy pocas las excepciones. Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Argentina, pero no son más de 5 de más de 300. O sea, entonces estamos hablando de una proporción minúscula de los países con controles de cambio. ¿Qué es lo que estamos nosotros diciendo en Econométrica? Venezuela va a empezar a parecerse al resto del mundo, es decir, a no tener controles y a tener una economía de mercado donde todos los capitales que se acumularon durante la bonanza petrolera puedan ser convertidos en capitales productivos que generan actividad, empleo, impuestos. El pronóstico de la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional los da muy mal. Dicen que el crecimiento económico para Venezuela podría ser menos 7%. Si se da este caso de la unificación cambiaria, ¿crees que nuestras perspectivas sean mejores? ¿Tú dices para el 2016? Sí. Para el 2016 cambiaría. Sí, porque ya el 2015 ya pasó. 2015 nosotros vemos una contracción de 6,5%. Estás en línea con la CEPAL. Sí, aproximadamente del 6,5%. Del consumo un poco más. Luego de la inflación, nosotros estamos viendo una inflación que podría cerrar, va a cerrar ya por encima del 200, dependiendo del aumento salarial que se haga en noviembre, en un escenario en que no hay inventarios. Cualquier aumento de salarios va a ir o a generar escasez o a generar inflación, porque no hay inventarios que quemar. Entonces, podría conducir a una inflación hasta el 230% si el salario mínimo se aumenta a 10.000 bolívares. Y después se ajustaría, pondríamos entrar en una etapa de inflación de 2 dígitos. Definitivamente, si se unifica el tipo de cambio, vamos a entrar definitivamente en una unificación, un control de la inflación. O sea, vamos a tener un tratamiento de shock, así no sea el Fondo Monetario. Para mí viene un tratamiento de shock. Por eso es que lo mejor que puede hacer la economía venezolana hoy por hoy es ir al Fondo Monetario Internacional. Porque todo lo que vaya a exigir el Fondo Monetario Internacional ya es lo que exigiría cualquier economista para enderezar los entuertos en Venezuela. Y lo que puede hacer el Fondo Monetario Internacional es ofrecernos hasta 20.000 millones de dólares y hacer una unificación ya no a 130 bolívares el dólar, sino a 65. Entonces el salario ya no sería de 75 dólares, ¿verdad? En Venezuela, sino sería de 150, cuando en Colombia está en 350. Pero tú sabes que el gobierno ha acudido al Fondo Monetario, de hecho les han otorgado derechos especiales de giro en los últimos, desde el último año. ¿Qué significa acudir al Fondo Monetario? ¿Por qué entonces sería el orgullo de no ir para allá? Si realmente ya qué orgullo, si no necesitamos ayuda. Bueno, yo creo que es un tema ideológico. Yo creo que después de satanizar por, ya si se quiere, 16 años al Fondo Monetario Internacional, mal podrían ahorita venderle a sus bases acudir a ese fondo. De repente, el chavismo requiere a lo interno cambios de rostro que puedan hacer esto. Muy probablemente eso termine ocurriendo y se dé. En todo caso, si no se acude al Fondo Monetario Internacional, lo que va a significar es que la unificación va a ser una tasa del doble probablemente, es decir, de 130 bolívares el dólar, y eso significaría un salario de 75 dólares en Venezuela, que sería una situación verdaderamente dura para el venezolano, pero mucho mejor que la que estamos viviendo hoy, mucho mejor porque no habría escasez desbordada, no habría colas, la economía empezaría a civilizarse más, es decir, los militares podrían retornar a sus cuarteles y dejar que el sistema civil de mercado, la forma más avanzada que hemos inventado los civiles para ponernos de acuerdo en sociedad, empiece a funcionar.
Y entonces, bueno, no habrá esas colas y tendremos un país que puede relanzarse. Ángel, nuevamente. muchísimas gracias. Siempre tus opiniones, como dices tú, polémicas, pero bien interesantes. Ojalá que sea ese escenario porque se ha debido tomar esa decisión hace bastante tiempo de la unificación cambiaria. Ángel García Bank, economista, @econométrica, @García Banks. Te espero pronto en el programa nuevamente. Gracias por venir y estar con Gracias a nosotros y ustedes. éxitos con la aplicación. Muchas Yo espero gracias. cuando salga iOS, que es el que más utilizo. Seguro. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini y Globovisión.